nunca había estallado una huelga en mi vida, nunca había estado en una, y pues es de decir, es la conclusión de una parte de tu trabajo, ¿no? O sea, es así como un logro, ¿no? O sea, no trabajas para la huelga, sino trabajas para que no pase un reglamento, ¿no? Para tener acceso a la universidad. Pero todo ese trabajo, ¿no? El brigadeo en la escuela, todo eso como que va confluyendo y llega a ese punto concretito, ¿no? Estallar la huelga. Y estallar la huelga significaba un montón de cosas, ¿no? Era debatir con tus amigos, ¿no? O sea, sí, con la gente con la que estabas ahí juntito, ¿no? Con tus maestros, ¿no? Con los que de cierta forma tú les tienes un respeto, admiración, y ponérteles, ¿no? A decir, esto es justo por esto y por esto. Es quitarte el miedo mucho, ¿no? Y la otra parte es pues ya contra las autoridades, ¿no? Porque en tu vida conoces a las autoridades universitarias, ¿no? Pero en ese momento las conoces, ¿no? Y por ejemplo ahí también es un momento donde la solidaridad de los trabajadores, ellos no se podían meter, ¿no? Pero te lo decían así en cortito, ¿no? Estamos con ustedes, no nos vayan a fallar, ¿no? O sea, es cuando empiezas a sentir como responsabilidad, que cuando eres chavo nunca la sientes, ¿no? Hasta ese momento yo la sentí así bien fuerte. Y aparte cuando en una asamblea agarras y dices, ¿quién vota por la huelga de este lado? ¿Y quién no vota por la huelga del otro lado? Y de repente se abre así una brecha y de los que están por la huelga un montón de gente, ¿no? Y por los que están en contra, pues los hijos de los directivos, ¿no? De los maestros. 10, 15, ¿no? Así. Y dices, qué padre, ¿no? O sea, ese estallar de la huelga fue todo, ¿no? O sea, sí, la conclusión de tu trabajo, ¿no? De que en ese momento hacías las cosas sin esperar que tuvieran un resultado. Pero cuando ves que sí tienen un resultado es cuando dices, pues estuvo bien, ¿no? Fue lo correcto. Con nosotros se inauguró la PFP. Y sabemos perfectamente que en oficinas de la PGR, en el sótano de la PGR, llegaron 2 batallones del ejército y en esa misma madrugada se cambiaron y fueron a Prepa 3, precisamente para desalojar las instalaciones. Ya en la noche, cuando la PFP entra, cuentan los compañeros que empiezan a agruparse, ¿no? Y eso también se escucha por el radio, ¿no? Empiezan a agruparse gritando, únanse, ¿no? Júntense, perdón, júntense. En eso pues dicen que la PFP agarró y todas las barricadas que nosotros habíamos puesto pues para nada sirvieron, ¿no? Porque dicen que eran unos monstruos aquellos policías que entraron que como si drogados, ¿no? O más bien iban drogados y quitando todo, ¿no? Sin mayor esfuerzo. Y entonces rodearon a nuestros compañeros. Y esa luz que yo vi, ese destello, es cuando había un helicóptero sobrevolando y también desde afuera les avientan esas 2 luces para iluminarlos. Y entonces la PFP los rodea y los compañeros se agarraron, ¿no? De donde pudieron, brazos, piernas, cinturones, blusas, de todas partes se agarraron. Y la policía por la fuerza empezó a jalarlos, ¿no? Y lo que cuenta un compañero es que a él le tocó en la parte más externa, ¿no? Y que había unos escudos que tenían 2 piquitos y que esos 2 piquitos daban toques. Entonces, como los PFP iban avanzando, para concentrar más a los compañeros, pues les iban dando toques. Entonces los compañeros más se hacían para adentro, más se hacían, ¿no? Dicen los compañeros que ya en el centro no se podía respirar, ¿no? Porque era mucha la compresión que tenían, no podían respirar. A cada uno lo sacaron de esa bolita a punta de golpe, ¿no? O sea, sí, a punta de golpe, ¿no? Con toletes, con escudos, con patadas, con todo, ¿no? Y de hecho muchos compañeros salen encadenados, ¿no? O sea, jalan a uno y ese se lleva a otros, ¿no? Totalmente encadenados con sus cuerpos. Y pues de ahí fue muy fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba escuchando el radio, aparte de todo esto que yo venía pensando, nada más escuchaban sus gritos. Y sus gritos coreaban consignas, ¿no? Así,
Yo digo que una es de mala suerte, ¿no? La de esa de no nos moverán, esa es de mala suerte, ¿no? Porque siempre que la gritamos, siempre nos caía la represión, ¿no? Siempre. Hay muchas cosas muy padres, ¿no? Que deja la huelga del CGH en primera, pues somos nosotros, ¿no? Porque el producto de nosotros, o más bien el producto de la huelga somos nosotros, ¿no? Que al ver cómo la policía, ¿no?, intervino, la cerrazón de las autoridades, pero también del gobierno federal, porque él fue el que mandó a la Policía Federal Preventiva, te hace pensar que las cosas no se cambien nada más porque lo quieras, ¿no?, sino porque tienes que trabajar mucho, y no solo con los estudiantes, ¿no?, sino con la sociedad. Yo ubico dos tipos de chavos que salimos de la huelga del CGH, un tipo de chavos que no lo han procesado, ¿no?, y otros que la forma en que lo hemos procesado es involucrarnos con la sociedad, ¿no?, comprometernos con la sociedad. Paramos la iniciativa privatizadora de la universidad, paramos, mas no la evitamos, ¿no?, desgraciadamente. La huelga de la UNAM constituye el frente de resistencia contra la privatización de la industria eléctrica. Ese frente de resistencia que lo instalamos o lo presentamos formalmente cuando fue el evento en el estadio de CEU, posteriormente convocó al Frente Sindical Campesino, Indígena, Social y Popular, que fue el mismo que convocó al diálogo nacional. Y entonces nosotros desde que salimos de la huelga hemos estado involucrados, ¿no? Y hay muchos chavos, muchos ahora jóvenes, ¿no?, que están en los procesos sociales organizados. Muchos nos los encontramos ahora en la APO, ¿no?, que si no son de Oaxaca, han sido muy solidarios con el movimiento oaxaqueño. Desde la presencia física, desde la cuestión económica, hasta la cuestión moral, ¿no?, concientizar de la importancia que es este movimiento. Y aquí andamos, pues, ¿no? Unos se fueron a la cuestión electoral, hay algunas personas que están en puestos de gobierno a nivel Distrito Federal, y otros que yo creo que somos la gran mayoría en movimientos sociales, ¿no? Entonces, fue también un ejemplo, después del 88, de la movilización masiva de los estudiantes, que no se había dado en mucho tiempo. Y esperemos que se vuelva a dar pronto, ¿no? Fíjate, yo nunca me pensé en mi vida, jamás, vivir momentos históricos. La huelga de la UNAM, el parar las reformas estructurales y ahora el movimiento oaxaqueño. En mi vida pensé. Y son movimientos que han subido de escala de concientización. Tú comparas la huelga de la UNAM en su carácter ideológico con el movimiento oaxaqueño, a pesar de que en el movimiento oaxaqueño no solo es un sector, sino son estudiantes, trabajadores, etcétera, está más cohesionado en la concepción que el movimiento estudiantil y que ha sido más aglutinante, ¿no? Pero digamos, son un proceso va madurando, ¿no?, va desarrollándose y no puedes decir cuándo acaba, ¿no?, porque finalmente es un proceso.